Buenas noches, alumnos de Matemática para Informática. Mi nombre es Silvana Puca y junto a mis colegas estamos a disposición de ustedes para, salvar esta distancia presencial y por medio de estos recursos tecnológicos poder avanzar en los contenidos de la materia. Con este video nosotros queremos estudiar el tema conjuntos. Van a ver que a medida que avancemos vamos a estudiar los conceptos fundamentales de este tema y algunos otros van a quedar como tarea para ustedes. No es que lo tengan que hacer solos, sí una primera lectura comprensiva con ejemplos, eso sí les pedimos, pero si es que no tienen alguna dificultad, cualquiera sea ella, ustedes cuentan con el foro en el aula virtual de esta materia para hacernos todas las consultas que deseen. Nosotros estamos a su disposición. Muy bien, vamos a empezar con el tema. Ustedes verán en el apunte teórico que está subido en la plataforma que conjuntos viene luego de la lógica proposicional. Comienza el tema con una pequeña introducción histórica y a continuación viene el concepto de conjunto. El concepto nos dice: un conjunto es una colección de objetos. A cada uno de los objetos se los llama elementos del conjunto. Vamos a denotar a los conjuntos con letras mayúsculas de imprenta y a los elementos del conjunto con letras minúsculas de imprenta. Si A es un elemento del conjunto A, nosotros vamos a escribir simbólicamente de la siguiente forma: A pertenece al conjunto A. Este elemento se lo lee pertenece, así se lee este símbolo se lee pertenece y denota una relación de pertenencia entre elemento y conjunto. La relación de pertenencia es entre elemento y conjunto. Y de la misma forma, si A no es un elemento del conjunto A, vamos a escribir A no pertenece al conjunto A. Por ejemplo, consideremos el conjunto M cuyos elementos son los números 1, 3, 5, 7 y 9. Podemos denotar el conjunto M por extensión. Esto quiere decir listando todos los elementos de este conjunto. La notación es la siguiente: M igual, entre llaves tengo que escribir la lista de todos los elementos que pertenecen a este conjunto. Y otra forma de denotar un conjunto es por comprensión. Por comprensión es presentar un elemento genérico tal que y a continuación la o las propiedades que deben cumplir el elemento para pertenecer al conjunto. En este caso, en M viven los elementos tales que ese elemento sea un dígito impar. Entonces acá estamos diciendo cuál es la propiedad que tiene que cumplir el número para pertenecer al conjunto M. Muy bien, y a la vez nosotros podemos ejemplificar la relación de pertenencia. Puedo afirmar que, por ejemplo, el número 3 es un elemento de M, y lo digo así: 3 pertenece a M. Y también, por ejemplo, puedo afirmar que el número 11 no es un elemento de M, y en símbolos esto sería así: el número 11 no pertenece al conjunto M. Veamos otro ejemplo. El conjunto N formado por estos elementos que están acá coloreados, destacados. Fíjense que estos puntos suspensivos indican que en N hay infinitos elementos. Eso me dice que la mejor forma o la forma más conveniente de denotar al conjunto N es por comprensión. Entonces nosotros decimos, como habíamos aprendido, N igual al conjunto, presento el elemento va a ser de la forma 1 sobre N y a continuación la o las propiedades que debe cumplir ese elemento. En N viven las fracciones de la forma 1 sobre N
tales que el denominador cumpla con esta condición, ser cualquier número natural excepto el 0. Entonces, por ejemplo, si n vale 1, la fracción sería 1 sobre 1, es decir, este elemento, el elemento 1. Si n toma el valor 2, la fracción sería 1 sobre 2, es decir, un medio, y así sucesivamente. Ahora, cuando el conjunto es infinito, no es conveniente denotarlo por extensión. Sin embargo, sí se puede hacer de la siguiente forma. Escribimos n igual, entre llaves, vamos a escribir los primeros elementos del conjunto n y a continuación puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos indican que en n viven infinitos elementos. Para ejemplificar la relación de pertenencia puedo decir que un séptimo es un elemento de n y escribimos un séptimo pertenece al conjunto n. Y también puedo decir que 0 no es un elemento del conjunto n y escribimos 0 no pertenece a n. Muy bien, volvamos al apunte. En el apunte usted sabe que define el cardinal de un conjunto, eso queda como tarea para ustedes. Viene la relación de pertenencia y contención. La de pertenencia es la que ya hemos estudiado, o sea que ahora nos toca estudiar la relación de contención. La relación de contención relaciona dos conjuntos. Importante es recordar esto, la de pertenencia relaciona un elemento con un conjunto. La relación de contención relaciona dos conjuntos. Entonces, dado dos conjuntos A y B, diremos que A es un subconjunto de B o que A está contenido en B si todo elemento de A es también un elemento de B. Vamos a denotar la contención usando este símbolo y escribiremos A contenido en B o bien A subconjunto de B. En símbolos, A es subconjunto de B si y solo si para todo X se cumple que si X está en A, entonces también está en B. Y la negación, ¿cuándo voy a decir que A no está contenido en B? Eso es simplemente negar la definición, o sea, negar esta forma proposicional. El símbolo es este, ¿no? A no está contenido en B. Sí y solo sí, y ahora negamos esta forma proposicional, negando primero el cuantificador y a continuación la proposición. Entonces, existe al menos un X tal que X está en A y X no está en B. Por ejemplo, si consideramos el conjunto M de los dígitos impares, podemos afirmar que el conjunto P formado por los elementos 5 y 9 es un subconjunto de M. O puedo decir que P está contenido en M. Aquí. Pues todo elemento de P es un elemento de M. Y también puedo decir que el conjunto Q formado por los elementos 3 y 11 no está contenido en M, o bien puedo decir no es subconjunto de M, pues existe el elemento 11 que pertenece a Q y no pertenece a M. Les queda como tarea para el conjunto del ejemplo 2, el conjunto N, dar dos conjuntos P y Q tal que P esté contenido en N y Q no lo esté. Muy bien, volvamos al apunte. En el apunte, luego de la relación de contención, ustedes van a ver la definición, otros ejemplos que lo van a ayudar a comprender. Viene la definición de subconjunto que queda como tarea para ustedes y la definición de conjunto universal y de conjunto vacío. El conjunto universal es el conjunto formado por todos los elementos que son objetos de estudio. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos analizando, donde M era el conjunto de los dígitos impares, podemos pensar que el conjunto universal es el conjunto de los naturales. Y el conjunto vacío es aquel conjunto que no posee elemento, y lo denotamos con el símbolo o bien de esta forma. Fíjense que a continuación vienen propiedades,
y algunos ejemplos. Las propiedades y los ejemplos queda para que ustedes puedan estudiarlos. Viene la definición de igualdad de conjuntos. Dos conjuntos A y B son iguales si y solo si vale la doble inclusión. Es decir, A está contenido en B y B está contenido en A. Y ahora sí viene operaciones entre conjuntos. La primera operación que nosotros vamos a estudiar es el complemento de un conjunto. Dado un conjunto universal U, el complemento de U es el complemento de A es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto U que no pertenecen a A. Vamos a denotar a A complemento con este símbolo A supra C, esto quiere decir A complemento, y simbólicamente A complemento es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto universal que no pertenezcan al conjunto A. Y gráficamente, si este es el conjunto universal y este es el conjunto A, entonces en el A complemento están todos los que están en el universal y no están en A, es decir, este conjunto. Los que están fuera del conjunto A, gráficamente. Por ejemplo, si el conjunto universal es el conjunto de los números enteros, que graficamos unos cuantos enteros aquí, y A es el conjunto de los enteros pares, estos que están aquí coloreados con azul, entonces si a todos los enteros, si U es el conjunto de todos los enteros y A es el de los enteros impares, entonces ¿cuál va a ser el A complemento? Muy bien, los enteros impares, que son los que están ahí coloreados con rojo, o sea, son los que están en el universal y no están en A. Ah, bueno, pero si es entero y no es par, entonces tiene que ser impar. Bueno, y ustedes más adelante, cuando estudien las propiedades, van a ver que si colocan A junto con A complemento, el resultado tiene que ser el conjunto universal, que es lo que estamos viendo en este gráfico. Otra propiedad de conjuntos, otra operación entre conjuntos es la intersección. Dado dos conjuntos A y B, la intersección entre A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A y a B. Entonces, para denotar la intersección vamos a usar este símbolo y vamos a escribir A intersección B. Simbólicamente, A intersección B es el conjunto formado por aquellos elementos que pertenecen a A y pertenecen a B. Fíjense en que en la definición del conjunto intersección aparece el conectivo lógico y, o sea, el conectivo lógico conjunción. Recuerden que esta proposición es verdadera con este conectivo cuando ambas proposiciones son verdaderas. Por eso decimos que en la intersección los elementos tienen que pertenecer a ambos conjuntos a la vez. Gráficamente, si esta es la disposición de los conjuntos A y B, en la intersección en el conjunto de intersección están los elementos que pertenecen a ambos conjuntos a la vez. O sea, que pertenecen a A y a B. Gráficamente sería esta región. Ahora, si esta es la disposición entre los conjuntos A y B, vemos que no tienen elementos en común. Eso quiere decir que A intersección B es el conjunto vacío, y cuando eso sucede decimos que los conjuntos A y B son disjuntos. Por ejemplo, si el conjunto A es el conjunto formado por los números X cuyo valor absoluto es menor que 3, que sería este conjunto, el intervalo abierto entre menos 3 y 3, y B es el conjunto de los números reales tales que son menores que menos 2, que sería este conjunto, desde menos infinito hasta menos 2, este intervalo. Dibujamos los dos conjuntos en un mismo eje. El conjunto intersección está formado por aquellos elementos que pertenecen a ambos conjuntos a la vez. Y gráficamente nosotros podemos darnos cuenta por aquella región que quedó sombreada dos veces.
Fíjense en que en este caso el intervalo menos 3, 2, en este intervalo abierto menos 3, 2, están los elementos que pertenecen a A y a B. Por eso nosotros decimos que este es el intervalo A intersección B, el conjunto formado por los números X que están entre menos 3 y menos 2. La unión es otra operación. La unión entre A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A o que pertenecen a B. Para denotarlo utilizaremos este símbolo y escribiremos A unión B. Entonces, el conjunto A unión B, el conjunto unión, es el conjunto formado por aquellos X que pertenecen a A o que pertenecen a B. Fíjense en que acá tenemos el conectivo lógico o bien el conectivo lógico disyunción, que es verdadero cuando alguna de estas proposiciones es verdadera. Por eso nosotros decimos que para que un elemento esté en la unión, alcanza con que esté en al menos uno de los conjuntos. Entonces, gráficamente, si esta es la disposición de los conjuntos A y B, el conjunto unión será el que está sombreado con celeste. Estos elementos sombreados son los que están en A o en B, en alguno de los conjuntos. Y si esta es la disposición de los conjuntos A y B, el conjunto unión es el que está sombreado con celeste. Están en A o en B, en al menos uno de los conjuntos. Y si trabajamos con los conjuntos del ejemplo anterior, el conjunto A y el conjunto B, y los graficamos en un mismo eje, en la unión, los elementos del conjunto unión son los elementos que están en al menos uno de los conjuntos. Fíjense, todos estos elementos están en la unión, porque están en el conjunto B. Todos estos elementos están en la unión, porque están en el conjunto B y también en el conjunto A. Alcanza con que estén algunos. Y todos estos elementos están en la unión, porque están en el conjunto A. Luego están en la unión, porque de nuevo, para estar en la unión, alcanza con que estén en alguno de los conjuntos, en al menos uno de los conjuntos. Luego nosotros concluimos que la unión es este intervalo que está acá coloreado desde menos infinito hasta 3 abierto, y en notación de conjunto lo escribimos así: los X reales tal que X es menor que 3. Otra operación entre conjuntos es la diferencia entre A y B. Es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen a B. Nosotros vamos a usar el símbolo menos para la diferencia y vamos a escribir a la diferencia entre A y B, la escribiremos como A menos B. Simbólicamente, el conjunto diferencia A menos B es aquel formado por los elementos de X tales que, según la definición, pertenecen a A y no pertenecen a B. Entonces, bueno, destacamos que la diferencia entre A y B es distinta a la diferencia entre B y A, y esto ustedes debieran poder comprenderlo, bueno, y contarnos por qué eso se cumple. Y gráficamente, si esta es la disposición de los conjuntos A y B, tengo que la diferencia A menos B sería esta región, porque a los elementos del conjunto A tengo que quitarle los elementos del conjunto B. O sea, tengo que quitarles estos que están aquí. Según la definición, tiene que estar en A y no estar en B. Entonces, estos elementos de la intersección están en A y en B. Entonces los tengo que quitar, porque por definición no tienen que estar en B. Entonces quedan solo los elementos que están en A. Solamente en A. Bueno, consideramos de nuevo los mismos dos conjuntos, el conjunto A, el conjunto E, en un mismo sistema de ejes, y según lo que vimos, a los elementos del conjunto A les tengo que restar los elementos de la intersección. Entonces ustedes fíjense, el menos 2, para que nos quede claro, si nosotros
a este intervalo le resto los elementos de la intersección, se ve claro que queda este intervalo, desde -2 hasta 3. Eso sería la diferencia entre A y B. Pero la pregunta es, el número, -2, ¿está en la diferencia? Entonces, para eso tenemos que preguntarnos, para estar en la diferencia tiene que cumplir con la definición. Y la definición dice, tiene que estar en A y no tiene que estar en B. Entonces vemos, el -2 está en A, perfecto. Y no está en B porque es abierto el -2. Entonces cumple con la definición. Por lo tanto, todos estos elementos están en la diferencia, incluido el número -2. Por eso esta es la diferencia. El intervalo desde -2 hasta 3. Y es el que escribimos aquí en notación de conjunto. Los x mayores o iguales que -2 y menores que 3. Muy bien, otra operación es la diferencia simétrica entre A y B. Es el conjunto formado por aquellos elementos que pertenecen a A o que pertenecen a B, pero no a ambos conjuntos a la vez. Entonces, a la diferencia simétrica la vamos a denotar con triangulito y escribiremos a diferencia simétrica B. Simbólicamente, a diferencia simétrica B es, fíjense, según la definición nos dice que tiene que estar en la unión, pertenece a A o pertenece a B, por eso escribimos A unión B. Pero, por eso escribimos acá una resta, no a ambos a la vez. Entonces, a la unión le tengo que quitar los elementos de la intersección. Gráficamente, nosotros graficamos el conjunto unión y a ese conjunto le tengo que restar los elementos que pertenezcan a la intersección. Si le resto la intersección, obtenemos la diferencia simétrica entre A y B. Vamos a continuar con los mismos ejemplos, con los mismos conjuntos de los ejemplos anteriores. Entonces, para calcular la diferencia simétrica tengo que calcular la unión entre A y B, que ya la teníamos calculada. Era este conjunto. Y también la intersección. Y a la unión tengo que quitarle la intersección. Si a este intervalo le quito el intervalo intersección, nosotros vemos claro que entonces nos queda desde menos infinito hasta -3 y desde -2 hasta el 3. Pero la pregunta es, esos dos intervalos nos quedan en la diferencia simétrica. Pero la pregunta es, ¿los extremos -3 y -2 pertenecen a la diferencia simétrica? La respuesta es sí, porque fíjense, tienen que estar en la unión y ambos elementos están en la unión y no tienen que estar en la intersección. Y fíjense en que tanto -3 como -2 no pertenecen a la intersección porque la intersección es es un intervalo abierto en ambos extremos. Entonces el -3 y el -2 pertenecen a la unión, no pertenecen a la intersección y por lo tanto están en la diferencia simétrica, que es lo que está acá graficado. En notación de conjunto sería los x reales tales que son menores o iguales que -3 o mayores o iguales que -2 y menores que 3. Muy bien, volvamos al apunte. Operaciones entre conjuntos, estudiamos todas. El complemento, acá tienen también gráficos y ejemplos. La intersección también ha sido estudiada. Tienen otros ejemplos ahí para estudiar. La unión con otros ejemplos, diferencia y diferencia simétrica. Ahora a continuación vienen muchas propiedades con algunas demostraciones y más propiedades. Nosotros pretendemos que ustedes esta lista de propiedades junto con las demostraciones ahí propuestas puedan estudiarlas, puedan leer, hacer una lectura comprensiva de lo que está escrito, a las propiedades puedan ejemplificarlas con diagramas de Venn y con conjuntos concretos, y si surge alguna duda ustedes utilicen el foro de la plataforma que nosotros les vamos a responder.
tema dentro de conjuntos, que es el conjunto partes. El conjunto, dado un conjunto A, el conjunto partes de A o potencias de A, al que vamos a denotar de esta forma, y lo leemos partes de A, es el conjunto formado por todos los subconjuntos del conjunto A. Entonces, los elementos del conjunto partes de A son subconjuntos del conjunto A. Simbólicamente, en el conjunto partes de A viven los elementos X, tales que X es un subconjunto de A. Nos tiene que quedar claro. Parte de A es un conjunto cuyos elementos también son conjuntos. ¿Sí? Los elementos de parte de A son conjuntos, aquellos conjuntos que estén contenidos en el conjunto A. Entonces vamos a observar lo siguiente. Primero, por propiedad, el vacío está contenido en cualquier conjunto. En particular, el vacío está contenido en A. O sea, el vacío satisface esta propiedad y por lo tanto es un elemento de partes de A. Eso estamos escribiendo aquí. El conjunto vacío es un elemento de partes de A. Y a la vez todo conjunto está contenido en sí mismo. Entonces el conjunto A satisface esta condición y por lo tanto es un elemento de partes de A. Es lo que estamos escribiendo aquí. Entonces en partes de A seguro vamos a tener el conjunto vacío y vamos a tener el propio conjunto A. Veamos un ejemplo. Elijamos ahora el conjunto M formado por los dígitos pares. Tenemos que determinar partes de M. Primero sabemos que el vacío y el propio M ya son elementos de parte de M. Ahora tenemos que encontrar los demás subconjuntos de M y lo vamos a hacer en orden. Primero vamos a encontrar todos los subconjuntos unitarios, que son 4 y son estos que están aquí. El subconjunto unitario 2, el unitario 4, el unitario 6 y el unitario 8. A continuación encontramos todos los subconjuntos de dos elementos del conjunto M. Entonces, de dos elementos son 6. El 2, 4, el 2, 6, el 2, 8. Luego el subconjunto 4, 6 y 4, 8. Y por último el subconjunto formado por los elementos 8 y 6. Y a continuación los subconjuntos de M de 3 elementos. El subconjunto formado por 2, 4 y 8, por 2, 4 y 6, por 4, 6 y 8 y por 2, 6 y 8. Tenemos 4 subconjuntos de 3 elementos. Y con eso concluimos que en el conjunto partes de M viven todos estos subconjuntos. El conjunto partes de M es el conjunto formado por todos estos subconjuntos del conjunto M. El conjunto vacío y el propio M, y a la vez todos los conjuntos unitarios. Todos los los subconjuntos de 2 elementos y todos los subconjuntos de 3 elementos. Todos estos subconjuntos son elementos del conjunto M. Muy bien, nosotros con esto concluimos el video explicativo del tema conjuntos. Verán que es el último tema que aparece también en el apunte. Perdón por ser reiterativa, pero los invitamos a que sean activos en la plataforma. Luego de estudiar este apunte, ustedes consultan todas sus dudas en el foro, siguen los cuestionarios, siguen los trabajos prácticos, tengan una actitud activa para poder aprovechar este tiempo que estamos atravesando. Y bueno, ojalá Dios quiera que pronto superemos esta situación, esta pandemia, y que podamos encontrarnos presencialmente. Cariños.